Mateo capítulo 17 del versículo 14 en adelante. Amén. ¿Cómo está la memoria, mi hermano querido? A ver. La semana pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre que era necesario subir al monte. Era necesario tener un encuentro diario con el Señor. Era necesario poder buscar la presencia de Dios para que Dios llenara nuestra vida, para oír la voz del Padre, para recibir dirección y para que Dios llene nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito para eso. El propósito es que cuando nosotros bajamos del monte nos vamos a encontrar con la necesidad. Hay un valle de necesidad. O como dijo muchas veces el salmista, ¿cierto? En el Salmo 23. Hay muchas personas que pasan por sombra de valle de muerte. Hay un valle donde las personas están pasando aflicción, necesidades de diferente índole, física, espiritual, laborales, familiares. Yo no sé qué necesidad pueda estar pasando todas las personas, pero hay un abanico de necesidades. Y solamente basta de abrir un poco los ojos para darnos cuenta de esta tremenda realidad. Y la palabra en Efesios, si ustedes se han dado cuenta, dice la Biblia de que no somos salvos por hacer obras, pero Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros las hiciéramos. Porque, mi querido hermano, Dios es glorificado cuando nosotros cubrimos una necesidad, cuando nosotros reaccionamos ante la necesidad. Dios es honrado cuando nosotros servimos a las personas en el nombre del Señor y nos convertimos así en el cuerpo de Cristo en esta tierra. Lo mismo que el Señor hacía, mi hermano, hace más de 2000 años, es lo mismo que el Señor quiere seguir haciendo el día de hoy por medio de tu vida y por medio de mi vida. El Señor, cuando Él vino, estuvo, ¿cierto?, en los funerales. El Señor estuvo visitando enfermos. El Señor estuvo, ¿cierto?, ayudando al necesitado, multiplicando los panes y los peces, ¿cierto?, cuando las personas tenían hambre. El Señor eso ya lo hizo cuando Él vino en su primera venida. Pero, como también decía el hermano, ¿cierto?, hay que estar atento a las predicaciones. Cuando hablamos de imitar a Cristo, no significa de que nosotros nos vamos a convertir en dioses ni nada por el estilo, sino que debemos imitar el carácter y la vida de Jesucristo. Debemos imitar lo que Cristo hacía. La palabra, mi hermano, está escrita para que nosotros tomemos ejemplo de ella, tomemos los principios de ella, para que nosotros lo podamos vivir en el día de hoy. De nada nos serviría leer en la Biblia que Jesús sanaba enfermos si cuando hay una persona enferma nosotros somos indiferentes al dolor. De nada nos serviría ver de que Jesús, ¿cierto?, multiplicaba los panes y los peces si cuando nosotros vamos caminando y vemos una persona pidiendo, somos indiferentes, ¿cierto?, a poder extender nuestra mano y cubrir esa necesidad. Los principios de la palabra están y la historia de la palabra están para enseñarnos a nosotros cómo vivir la vida cristiana. Hace años atrás, ¿cierto? No sé cuántos años, pero hace hartos años, había una alabanza, mi hermano, que en su tiempo, yo cuando la escuché sonó mucho, ¿cierto? Y la verdad que yo cuando la escuché, yo dije, qué alabanza tan hermosa, tan poderosa. Y bueno, la alabanza, ¿cierto?, dice más o menos así: ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, ayer te vi. Ayer te vi después de buscarte tanto y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi. Te vi en un niño de la calle, sin un hogar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi. Te vi en el cuarto de un hospital y en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir y cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Mis queridos hermanos, no hay lugar más alto para el cristiano que estar en la presencia del Señor. Muchas veces lo hemos cantado, pero la oración y la lectura de la palabra es la preparación para el ministerio. Una iglesia, mi hermano, que solamente ora y lee la Biblia, pero que es inactiva en servir a Dios, no es una iglesia completa.
El Señor quiere que tengamos vida devocional profunda, que nos preparen para el servicio diario de cada día. Y el servicio, mi hermano, es de todos los creyentes. Algo bonito que trajo la reforma, mi hermano, es que trajo a relucir de nuevo el sacerdocio de todos los creyentes. Porque déjeme decirle que si usted cree que el trabajo de servir a Dios es solamente de los pastores y los líderes, usted tiene un concepto muy católico todavía. Los católicos tienen al cura, al clérigo, al sacerdote, para que ellos ministren, para que ellos sirvan, para que ellos hagan la liturgia, para que ellos hagan todo. Y la gente, ¿cierto?, va simplemente a la iglesia, oye un sermón de 15 minutos, se va a la casa, perdonado hasta el próximo fin de semana. Y no, mi hermano, ese no es el concepto bíblico de servir al Señor. El concepto bíblico del Señor es que Dios a todos nos dio dones, talentos, ministerios que debemos trabajarlos en la obra y en el avance del Evangelio mientras estemos aquí en la tierra. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 17 versículo 14. Bajando del monte, ¿cierto? Habían estado en el monte de la transfiguración. Jesús baja con sus 3 discípulos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús baja del monte con sus discípulos, mis queridos hermanos. El monte es el lugar de la preparación, como venimos diciendo. Es un lugar de visita diario. Todos los días, mi hermano, usted debe tener un tiempo devocional con Dios. Un tiempo, ojalá, de calidad con Dios. Donde usted ore, donde usted lea la Biblia, donde Dios le enseñe su voluntad, donde usted se llene del Espíritu Santo por medio de la oración. Pero ese no es un lugar para poder habitar, ¿cierto?, indiferente a la necesidad en la cual nosotros estamos viviendo, sino que es un lugar para ser fortalecido espiritualmente, para recibir dirección de parte de Dios, para que Dios nos hable, para que Dios abra nuestros ojos, para que Dios nos sensibilice ante la necesidad. Por eso es que Jesús, mi hermano, no se quedó viviendo en el monte como le habían sugerido los discípulos. Los discípulos le dijeron: Señor, está bueno que aquí es el lugar, ¿cierto? Hagamos 3 enramadas, una para ti, para Elías y para Moisés. Y dice la Biblia, no sabiendo lo que decían. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros no podemos vivir la vida cristiana como los ermitaños. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nosotros, ¿qué es lo que somos? Somos la luz del mundo. Hubo en los tiempos de la iglesia un movimiento que quiso quedarse en el monte. Si usted investiga un poco, ese movimiento se llama el movimiento monástico, donde hombres y mujeres, ¿cierto?, cansados de ver la condición espiritual de la iglesia, cansados de ver, ¿cierto?, las peleas entre los hermanos, las discusiones, los alegatos, que los sacerdotes hacían las cosas malas y todo eso, ellos decidieron aislarse de la comunidad de fe. Y no solamente aislarse de la comunidad de fe, sino aislarse del mundo. Y muchos de ellos, ¿cierto?, tomaron su morralito, tomaron sus 4 prendas de ropa, ¿cierto?, y se fueron a los desiertos. Se fueron algunos a vivir a montañas. Hay historias, mi hermano, de personas que pasaron muchísimos años viviendo arriba de un árbol. Personas que se alimentaban durante muchos días, ¿cierto?, haciendo ayunos prolongados, comiendo solamente pan y tomando agua, pensando que así ellos tenían una vida espiritual más profunda que el resto de los demás cristianos, ¿cierto?, y obviamente el resto de la sociedad. Eso se llama, ¿cierto?, vivir como un ermitaño.
Las personas ermitañas, ¿cierto?, se aíslan de la sociedad. Se van a vivir a un monte donde nadie no quiere que nadie los vaya a molestar. Donde ellos quieren vivir solos, sin problemas. Donde ellos quieren dedicarse a hacer lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Contemplar la naturaleza, estar en paz, estar tranquilos, no estar preocupados de cuentas, de deudas. Pero déjeme decirle que ese no era el plan de Dios para su iglesia. El plan de Dios, mis queridos hermanos, es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo se van a convertir las personas si nosotros nos aislamos del mundo? ¿Cómo se va a convertir el vecino que no conoce al Señor si nosotros, ¿cierto?, nos aislamos de compartirle, de darle el saludo siquiera? ¿Cómo se van a convertir los compañeros de trabajo si nosotros nos aislamos de ellos? Nosotros estamos en el mundo, pero debemos ser diferentes al mundo, vivir diferentes al mundo, pero no aislarnos de este mundo. Estamos en el mundo está en tinieblas. Nosotros como cristianos debemos imitar a Cristo, pero no aislarnos de este mundo. Debemos compartir con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. Y cuando nosotros compartimos con ellos, mi hermano, nos vamos a dar cuenta de muchas necesidades que ellos puedan vivir. Una enfermedad, una persona en el hospital, una pérdida de un ser querido, una familia, ¿cierto?, que le cuesta llegar a fin de mes. Hay una infinidad de necesidades. Acá en esta historia, ¿qué es lo que había pasado? Jesús baja del monte y ¿qué es lo que se encuentra a los pies del monte? A un padre afligido. Un padre que tenía, ¿cierto?, a su hijo que estaba lunático y que muchas veces este joven trataba de suicidarse tirándose al fuego o al agua. ¿Usted ha escuchado de eso alguna vez o no? Hoy en día, mi hermano, hay muchas personas, porque hay que hacer la diferencia también entre personas que están endemoniadas y personas que están sufriendo enfermedades, ¿cierto?, psicológicas, enfermedades mentales. No todas las personas, mi hermano, están endemoniadas. Ya, porque muchos, por ejemplo, dicen acá la historia, no, que esto parece una persona que es epiléptica. Y muchos pueden creer de que una persona que sufre esa enfermedad es una persona que está endemoniada con el demonio de la epilepsia, pero no es así siempre. Hay demonios que provocan enfermedades, ¿cierto? Pero también hay enfermedades que se producen por parte natural del hombre. Por ejemplo, ¿cierto?, siempre yo lo comento, mi señora tiene diabetes. No está en la enfermedad, el demonio, ¿cierto?, de la diabetes, ¿cierto?, sino que ese demonio quizás se puede llamar la gula, ¿cierto?, que uno es bueno para comer dulce, ya. Pero no hay un demonio de la diabetes. Y así también pasa con el resto de las enfermedades. Pero en este caso particular, dice de que había un joven endemoniado y que tenía una tendencia suicida, de quitarse la vida, echarse en el fuego o en el agua. Y el padre que estaba viviendo esta situación estaba muy atormentado por eso. Imagínese, mi querido hermano, usted que es papá, ¿cuánto sufre usted por sus hijos? Si a su hijo le pasara algo, si su hijo está pasando una enfermedad, si su hijo sufre un accidente, ¿cuánto le toca eso a usted como papá en su corazón? Usted haría lo que fuera, ¿cierto?, con tal de buscar una solución para la necesidad que está pasando su hijo. Y déjeme decirle también que no es malo, mi hermano, ir al médico cuando uno está en necesidad. No es malo, mi hermano, buscar el consejo de un amigo cuando uno pasa una necesidad. No es malo, mi hermano, desahogarse con una persona de confianza cuando uno pasa una necesidad. Pero en primer lugar, a la primera persona que usted debe recurrir en su necesidad es al Señor. Los hombres, mi hermano, podemos ayudar hasta cierto punto. El médico puede ayudar hasta cierto punto, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y quizás este padre buscó la solución en ese tiempo en muchos lugares, ¿cierto? Como le había pasado a esa mujer que más de 12 años sufría de flujo de sangre. Quizás, ¿cierto?, buscó solución y no la encontró, pero oyó hablar de Jesús. Y por eso se atrevió a ir donde Jesús. Pero Jesús, en ese instante, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba en el monte con los discípulos, ¿cierto?, con los 3 discípulos. Entonces el Señor fue donde ¿quién? Donde los discípulos que estaban al pie del monte. Y le presenta su necesidad, le dice, ¿saben qué? Tengo a mi hijo enfermo. Y los discípulos trataron de echar fuera el demonio, ¿cierto? Sal fuera, espíritu inmundo, sal fuera, demonio, como le había enseñado, ¿cierto?, Jesús.
Porque Cristo le había dado autoridad, ¿cierto? Para echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Pero los discípulos echaban fuera el demonio y el demonio no salía. No salía la potestad. El demonio era porfiado, él estaba ahí, no quería soltar el cuerpo. Y los discípulos se preguntaban, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Por qué si Jesús nos dio autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, este demonio no se quiere sujetar? Y la Biblia también da respuesta para eso. Dice la palabra en el libro de los Hechos, ¿cierto? De que cuando Pablo echaba fuera demonios, ¿cierto? Y Dios lo usaba para hacer milagros extraordinarios a Pablo, de tal manera que aún llevaban los delantales de Pablo y las personas se sanaban. Dice que también había un grupo, ¿cierto?, de escribas que trataron de echar fuera demonios y dijeron: los conjuro por el que predica Pablo, por Jesús y por Pablo. El demonio dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y los demonios no se sujetaron a aquellos escribas ambulantes, ¿cierto?, aquellos sacerdotes ambulantes que trataban de echar fuera demonios en nombre de Pablo, en nombre de Jesús. ¿Por qué? Mi querido hermano, porque si tú quieres que Dios te use, tú tienes que tener una relación personal con el Señor. Si tú quieres ser usado por Dios, necesitas que Dios te conozca a ti primero. ¿Por qué? Porque puede pasar el caso, mi hermano, y aquí es donde muchas personas se confunden. Personas que no oran, personas que no leen la Biblia, personas que no se consagran, personas que viven en pecado, pero de repente suele que suben a un púlpito, predican y se convierten las personas. Suele de que piden que oren por la gente y se sanan los enfermos. Y la persona después dice: yo estoy bien con Dios, a pesar de que tengo mi vida hecha un desastre, ¿cierto? Yo estoy bien con Dios porque Dios me usa. Mira, la gente se salva, los enfermos se sanan, entonces estoy en comunión plena con Dios. Pero también hay respuesta para eso en la Biblia. La palabra de Dios dice: no se asombren de que los demonios se sujetan en mi nombre, dice Jesús, sino maravíllense y procuren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque vendrá el día cuando muchos dirán: Señor, Señor, mira, nos echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos, predicamos en tu nombre, no sanamos a los enfermos en tu nombre. Y Cristo les dirá: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir milagros, mi hermano, sin haber vidas consagradas. Y ahí es donde la gente tiene la confusión. De repente, mi hermano, por necesidad a la persona, por amor a la persona, Dios puede usar a cualquier persona, ¿cierto?, para poder cubrir esa necesidad. Pero no significa de que esa persona cuenta con el respaldo de Dios. Pero si nosotros queremos ser usados por Dios genuinamente y queremos tener el respaldo de Dios genuinamente, y no un día llegar a la presencia de Dios y que Dios nos diga: no les conozco, a pesar de las predicaciones, los milagros, las sanidades, debemos tener una relación genuina con Dios diaria. Por eso, mi hermano, es importante estar en el monte. Por eso es importante orar. Es importante leer la Biblia. Es importante consagrarse para el Señor. Al bajar del monte, Jesús, ¿cierto?, encuentra a este padre con su hijo afligido, ¿cierto?, endemoniado. El hombre comienza a clamar, mi querido hermano, por su hijo. Hoy en día, mi hermano, las personas, como le dije, tienen diferentes necesidades. Necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades familiares, problemas, ¿cierto?, con los hijos, con los esposos. Hay un etcétera tremendo, mi hermano, de necesidades. Todo el mundo, mi querido hermano, tiene problemas. Usted no va a conocer una persona que diga: yo no tengo problemas. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, y la gente que no conoce al Señor tiene también problemas. La diferencia es que nosotros tenemos al Señor. La diferencia es que el Señor nos dice a nosotros cuando tenemos problemas: confíen, no teman, yo estoy contigo. Esa es la diferencia. En cambio, la gente del mundo no ve una solución a sus problemas. Y cuando tienen un problema, ¿cierto?, económico, recurren, ¿cierto?, a diferentes lugares para tratar de cubrirlo, y algunas veces se pueden meter en grandes problemas. Cuando tienen un problema de salud,
recorren, ¿cierto?, a diferentes lugares, a un brujo, a un machi, algo, para que les solucione el problema, y quedan más atados por el enemigo. Cuando tienen problemas de repente, ciertos familiares, recurren a buscar consejo en diferentes lugares, y algunas personas le pueden decir: pero sepárate, tú no estás atada, ¿cierto?, a ese hombre, o tú para qué te vas a hacer cargo de ese problema, déjalo simplemente. Entonces, mi hermano, la gente tiene diferentes problemas. El tema es que recurre a diferentes lugares para buscar solución, pero nosotros debemos estar preparados para dar solución a las personas. Debemos estar preparados para tener una respuesta a las personas. Y mi querido hermano, en medio de los problemas, ¿cierto?, ¿a quién recurrimos nosotros? Al Señor. Nosotros como hijos de Dios, en medio de los problemas, recurrimos siempre al Señor. El Padre, ¿cierto?, había ido a los discípulos, pero los discípulos no le pudieron ayudar. ¿Por qué? Porque no estaban preparados espiritualmente. Por eso los discípulos, mi hermano, no le pudieron ayudar. La pregunta para nosotros vendría a ser la siguiente: ¿y si alguien recurre a tu vida en busca de una ayuda, una solución, un consejo, una oración, tú estás preparado? El SOS, ¿cierto? Aló, pastor, venga a orar, pastor, a mi casa, venga a orar por mi vecino. Si alguien recurre a tu vida, ¿tú estás preparado? Si alguien te dice: sabes que mira, yo tengo este problema, tú conoces la Biblia para poder decirle a esa persona: mira, esto dice en Proverbios, esto dice la palabra en Génesis, esto dice la palabra en Romanos, esto es lo que dice Dios por medio de su palabra. Tú estás preparado. Por eso es importante, mi hermano, la preparación espiritual, porque la gente va a acercarse a ti, va a recurrir a ti, te va a buscar a ti para buscar un consejo, una respuesta, una oración, y tú necesitas estar preparado y que no te pillen, ¿cierto?, como los discípulos que no estaban preparados y trataban de solucionar un problema, solucionarlo, y no podían avanzar en ese problema, ¿cierto? El problema seguía ahí, el endemoniado seguía ahí. Sin ir más lejos, mi hermano querido, en una oportunidad, ¿cierto?, a nosotros nos tocó vivir esta situación. Yo me acuerdo, ¿cierto?, quizás he contado la historia en otras oportunidades. Estábamos en el seminario, llegó un joven, ¿cierto? A los par de días el joven se manifestó, lo llevaron al médico, no le encontraron nada, llegó al seminario y el muchacho estaba endemoniado. Y ahí estamos todos los seminaristas, ¿cierto? Estaban los pastores también, todos los seminaristas, y todos tratando de echar fuera el demonio, y el demonio no salía. También había otra situación: el joven estaba en pecado y todo. Finalmente él no quiso soltar su pecado y prefirió irse, que la familia se lo llevara de esa forma. Entonces, mi hermano querido, hay personas que están en necesidad. El tema es que nosotros debemos estar preparados para ayudar en esa necesidad. ¿Qué es lo que esperaba, mi hermano, Jesús de sus discípulos? Porque acá la palabra de Dios dice: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cierto? A mí me gusta, mi hermano, cómo lo traduce la Biblia al lenguaje actual. Mire cómo lo traduce la Biblia al lenguaje actual. Ustedes están confundidos, no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Traigan acá al muchacho. Me gusta esa traducción, mi hermano, ¿cierto? Porque la Reina Valera dice: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Los discípulos, mi hermano, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque cuando hay confusión no hay claridad, mi hermano. Cuando una persona está confundida no tiene claridad. Y para tener claridad, ¿cierto?, para que haya luz, para que haya claridad, ¿qué es lo que es necesario encender? La luz, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo? Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando tú te sientas en oscuridad, cuando sientas que no sabes qué hacer, cuando sientas que no tienes una respuesta, cuando sientas que la situación te sobrepasa, ¿a qué debes recurrir para tener claridad? A la palabra de Dios. Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Jesús también, ¿cierto?, les dice:
Ustedes no confían en Dios. Para tener confianza en Dios es necesario tener una relación con Dios. Por ejemplo, mi hermano, usted no le pasaría a su niño, ¿cierto?, a cualquier desconocido. ¿Por qué? No lo conoce, desconfía, tiene miedo, peligro de qué es lo que le pueda pasar. Pero si usted conoce a alguien, ¿cierto?, a su papá, a su hermano, no tendría problema en que él se lo llevara. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque hay una relación. Entonces acá Jesús le dice a los discípulos: ustedes no confían en Dios. ¿Por qué no confiaban en Dios? Porque los discípulos, ¿cierto?, no habían desarrollado aún, ¿cierto?, esa relación profunda con el Señor de confianza. Y esa relación, la única manera que nosotros podemos desarrollarla es por medio de la oración y de la lectura de la palabra. Es más, mi hermano, en una oportunidad los fariseos cuestionan a los discípulos y le dicen: ¿y por qué los discípulos de Juan oran y ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: no, porque están en bodas todavía, están en plena fiesta, ¿cierto? Están viviendo el avivamiento, ¿cierto? Están en pleno avivamiento, entonces no es tiempo de orar y de ayunar. Pero llegará el día cuando van a tener que orar y ayunar. Los 3 discípulos y Jesús habían subido al monte. Los otros discípulos no habían subido al monte, estaban al pie del monte. No estaban orando, no estaban ayunando, no estaban leyendo la Biblia, ¿cierto? Y a la hora de poner las manos no pasaba nada. No había milagro, no había sanidad, no se iba el demonio. ¿Por qué? Porque no habían aprendido a desarrollar una relación con Dios de confianza, de fe, para que Dios los respaldara, ¿cierto? Y para que Dios lo usara para hacer las sanidades. Mi querido hermano, Jesús espera que nosotros podamos aprender estas cosas para poder ser usados por Él, para poder ministrar a las personas en necesidad. Mis queridos hermanos, nosotros debemos orar, debemos leer la palabra, debemos desarrollar nuestra relación personal con el Señor, para que Dios pueda usar nuestras vidas, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas, para que Dios pueda guiar nuestras vidas, para que Dios nos pueda respaldar cuando nosotros hacemos la obra y la tarea del Señor. Mis queridos hermanos, Dios no nos dejó sin dirección a nosotros. Dios nos dejó un manual. ¿Y cuál es el manual? La palabra de Dios. Ese es el manual, esa es la guía, esa es la que nos muestra lo que nosotros debemos hacer y realizar, ¿cierto?, como discípulos del Señor. Los discípulos, ¿cierto?, le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio, ¿cierto? Después se le acercan. Jesús dice: generación incrédula, perversa, no confían en Dios, traigan el muchacho. Jesús, 2 palabras, el demonio salió fuera, ¿cierto? Ocurrió el milagro, la gente glorificó a Dios. Después los discípulos se quedaron solos con Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no ocurrió el milagro? Esperábamos, ¿cierto?, la sanidad, oramos, reprendimos, gritamos y no pasó nada. ¿Qué pasó? Le preguntan a Jesús. Jesús, ¿cierto?, les había dado autoridad a los discípulos para sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero para tener el respaldo de Dios, los discípulos debían tener una relación diaria con el Señor. Una relación, ¿cierto?, continua con el Señor para ser usado por Él. Como les dije, mi hermano, muchos creen que para ser usados por Dios, ¿cierto?, cuenta solamente tener el favor de Dios, ¿cierto? Pero Jesús mismo dijo un día que Él les dirá a ellos, ¿cierto?, nunca les conocí, porque es más importante tener una relación con el Señor para poder ser usados verdadera y genuinamente por el Señor. Tener una relación genuina con Dios para que Dios nos use. Jesús, mi hermano, da el secreto. Y acá está el secreto revelado, el secreto del éxito del ministerio, ¿cierto? Jesús, ¿qué es lo que le dice? Ustedes no pudieron echar fuera el demonio, ¿por qué? Porque no tienen fe, porque tienen poca oración y porque no ayunan. Mire lo que dice, ¿cierto?, el versículo 21.
Leamos desde el 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo está tu vida de oración, mi querido hermano? ¿Cómo está tu vida de ayuno? ¿Cómo está tu vida leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? Amén. Debemos preguntarnos eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera Jesús de nosotros como iglesia de Dios Nueva Los Lobos? Que todos los días, mi hermano, nosotros podamos tener una vida devocional profunda, de lectura bíblica, de oración, para ser fortalecidos y escuchar la voz del Señor. Pero que también no nos desconectemos de la realidad, mi hermano. Como dijimos, ¿cierto? Hay que tener un corazón como el de María, adorador, lleno de alabanza, de gratitud. Un corazón que ame y adore y sirva al Señor, ¿cierto? En alabanza, en oración, en lectura bíblica. Que nos deleitemos en la presencia del Señor. Pero debemos tener también, ¿cierto?, la actitud que también tenía Marta. María, ¿cierto?, era la adoradora, pero Marta era la servidora. Y nosotros también debemos aprender a servir al Señor, mi hermano. Hay lugares, mi hermano, hay necesidades que no se van a cubrir solamente con oración. Hay lugares donde Dios va a tener que llevarnos para cubrir esas necesidades. Hay un proverbio africano, ¿cierto?, que dice, cuando alguien le está predicando el evangelio a una persona, dice: mira, tus palabras no las puedo escuchar porque tengo tanta hambre en mi estómago que no me deja concentrarme en lo que tú me dices. Es necesario, mi hermano, complementar la vida cristiana: oración, lectura bíblica y también el servicio al Señor. ¿Qué podemos hacer, mi hermano, para crecer espiritualmente y para saber, ¿cierto?, en cada situación hacer? Estudiar la palabra, orar para ser guiados y que Dios nos pueda usar, ¿cierto?, en el camino. Voy a terminar, mi hermano, con una pequeña ilustración. Había una vez una mujer que quería servir al Señor, ¿cierto? Había una mujer que se llamaba María, que quería servir al Señor. Su anhelo era que Dios lo usara. Cualquier ministerio, ¿cierto? Un liderazgo, un ministerio, que Dios lo usara, ¿cierto? Y ella todos los días se ganaba al lado del teléfono, ¿cierto? Del mismo que ustedes ya saben, del que da vuelta. Se ganaba al lado del teléfono, ¿cierto? Y esperando el llamado del Señor. Y de repente, ¿cierto?, llegaba su hermana Marta y le decía: María, mira, hay que ir a limpiar el templo. Y ella le decía: Marta, estoy muy ocupada, estoy esperando el llamado del Señor. Dios tiene un ministerio grande para mi vida. Dios quiere usar mi vida para impactar mucha gente, a las naciones y todo. Así que yo estoy acá al lado del teléfono, ¿cierto?, esperando el llamado del Señor. Marta iba, limpiaba el templo, todo. Después el pastor pedía ciertos voluntarios para ir al hospital. Iba Marta donde su hermana María y le decía: María, vamos al hospital a visitar enfermos. No, Marta, mira, yo estoy ocupada, estoy acá. El Señor, yo sé que me va a llamar, yo sé que me va a usar, yo sé que tiene un ministerio grande para mí. Así que estoy al lado del teléfono para que Él me llame, ¿cierto?, y me diga qué es lo que Él quiere que yo haga. Y ahí iba Marta, ¿cierto?, solita al hospital a visitar enfermos. Vamos a la cárcel, la misma situación. Vamos a dar pan a la calle, la misma situación. Vamos a evangelizar, la misma situación. Un día mueren ambas, mi hermano. Se presenta delante del Señor, ¿cierto? Y María pensaba que Dios le iba a decir: bienvenida, sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿cierto? Pero cuando el Señor sale al encuentro para recibirla a ambas, va el Señor y se abraza, ¿cierto?, sobre Marta. Y le dice: Marta, Marta, cuánto anhelaba que llegara hasta este lugar. Entra en el gozo de tu Señor a gozarte y deleitarte en todo eso. Y María le dice: Señor, y para mí no hay nada. Señor, mira, yo estuve toda la vida esperando que tú me llamaras para el ministerio, para servir, para trabajar en tu obra, y tú nunca me dijiste nada. Y el Señor le dice: mira, María, ¿cuántas veces Marta no te dijo: vamos a limpiar el templo, vamos a visitar enfermos, vamos, ¿cierto?, a los lugares de necesidad, vamos a evangelizar? Por cuanto esto no lo hiciste, apartado de mí, hacedora de maldad. Mi querido hermano, servir al Señor es más simple de lo que nosotros entendemos. Es solamente cosa de abrir nuestros ojos, disponer nuestro corazón para poder hacer la voluntad del Señor. Dios quiere usar tu vida y Dios va a poner personas alrededor tuyo
que el pastor no va a ir para ministrar, ni el hermano de al lado, sino que Dios te va a usar a ti para poder llegar a ellos. Hay personas que Dios va a colocar ahí para que tú les des una palabra de evangelismo, para que tú ores por un compañero de trabajo, para que tú, cierto, metas la mano tú en el bolsillo y saques de tu plata para cubrir una necesidad. Esas personas Dios te las va a poner a ti en el camino, y Dios espera, cierto, que tú estés preparado para que tú actúes como un verdadero discípulo en esas situaciones. Amén. Así que, mi hermano, este es el mensaje del día de hoy. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, Señor. Amado Dios, tú hoy nos hablas sobre el servicio, Señor, sobre la importancia, Dios mío, de poder abrir nuestros ojos, nuestro corazón, Padre, para que al pasar nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, de lectura bíblica, podamos, Dios mío, Señor, ayudar, Dios mío, a aquellos que necesitan, Señor. Amado Dios, tú vas a poner personas, Dios mío, en el camino, Señor, para que nosotros vivamos un evangelio, Dios mío, no desde la ventana, Señor, sino vivamos un evangelio en la calle, Señor. Un evangelio, Dios mío, donde nos encontremos con el necesitado, donde nos encontremos con personas que están pasando diferentes situaciones, y te pedimos, Padre, que nos prepares, Señor, para poder nosotros actuar como corresponde, actuar como verdaderos hijos tuyos, Señor, y que podamos honrar tu nombre, Señor, y que la gente pueda recibir una respuesta, la respuesta que ellos necesitan frente a la problemática que pasan. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, ayúdanos y prepáranos. Amén, Señor. Amén.